En punto de la tarde, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Noticias Monumental. Les habíamos anunciado, de hecho Juan Enrique les acaba de contar que se votó ya la moción de posposición para intentar conocer una moción de proposición respecto al matrimonio igualitario. Esta mañana, muy molesto, yo les conté en la primera emisión, después de contar que don Eduardo Cruikshank había cambiado de parecer debido a la presión que habían incitado algunos pastores de la iglesia evangélica en él me llamó muy molesto en medio de emisión, me dijo, yo no he cambiado de posición, soy un hombre de palabra, un hombre de Dios, y bueno, yo le dije, don Eduardo, discutámoslo en la segunda emisión de Noticias. Pero hace un rato nos dijo, Randall, no puedo salirme de la sesión y la estoy dirigiendo. Sin embargo, esta mañana han pasado cosas muy interesantes en la Asamblea Legislativa y yo le pedí a don Carlos Ricardo Benavides, diputado de Liberación Nacional, expresidente de la Asamblea Legislativa, que conoce además al dedillo el tema en particular del procedimiento legislativo, que nos acompañara unos minutos. Pero antes quiero contarles una cosa. Lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa esta mañana es que la moción para pedirle a la Sala Constitucional que atrase la entrada en vigencia de su sentencia y que le dé 18 meses de más después de la pandemia a la Asamblea Legislativa, que podría ser hasta el siglo XXII. Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa dice, no es una moción común y corriente, sino una moción de proposición, y por lo tanto tiene que ir en un sector, en un lugar en agenda que podrá votarse en el 2280 si acaso. La situación es que un grupo de diputados, por supuesto contrarios al matrimonio igualitario, promovió esta mañana una moción de posposición para pasar ese tema a votarse en el plenario. Y perdieron la votación 33-20. Eso fue lo que pasó y lo que ha pasado hasta este instante en la Asamblea Legislativa, y sobre eso ahora sí quiero conversar con don Carlos Ricardo Benavides. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes ya. Muchas gracias por acompañarnos, don Carlos Ricardo. Esta mañana usted incluso dio un discurso, yo creo que ya es cansino del grupo de diputados opositores a este tema, volver a plantear ante el país un incumplimiento o una incapacidad del sistema político costarricense para llegar a acuerdos en este tema en específico que ya fue resuelto por los jueces. Don Carlos Ricardo, ¿usted qué le parece? Sí, opino igual. Justamente hoy he tenido la oportunidad de hablarle al plenario en un discurso a partir de mis convicciones sobre este tema, tanto desde una perspectiva jurídica, porque creo que este es un tema que ya está suficientemente resuelto desde el punto de vista legal, que no se vale andar engañando a la gente haciéndole creer que con una moción se va a parar el matrimonio igualitario. Eso ya lo resolvió no solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la Sala Constitucional de Costa Rica. No tiene apelación, no hay ninguna otra forma de introducir una negación al matrimonio igualitario. Es un tema que ya está completamente discutido, listo y firme. De manera que esa es una de las razones jurídicas. Yo también soy abogado y por supuesto que no puedo traicionar lo que conozco de la ley y de la Constitución política. Por otra parte, también les he hablado de las razones políticas. Creo que este país no cumplió con su deber, el sistema político no cumplió con la responsabilidad de solucionar un asunto tan importante para toda la sociedad costarricense, toda, y especialmente para las cientos de miles de personas de la comunidad LGBTI que merecían que el sistema democrático les hubiera brindado una solución hace muchos años, lo cual no ocurrió. Y por supuesto, por razones muy humanas, por mis convicciones personales, yo, Randall, no soy ni ateo, ni agnóstico, ni nada que se le parezca, soy católico, y creo que de las enseñanzas más importantes que podemos extraer justamente de Cristo es el amor a los demás, y creo que estar pateando la bola e impidiendo que tantas personas tengan derechos civiles realmente no es cristiano ni combina con el amor que nos debemos de profesar los unos a los otros, y por lo tanto esa ha sido una de las razones que he argumentado para negar, para rechazar esa moción,
que afortunadamente ya fue rechazada por una amplísima mayoría, y espero que este asunto quede ya definitivamente enterrado y poder entonces dedicarnos a lo que hay que dedicarse, a la pandemia, y ver cómo sacamos el país adelante. Don Carlos Ricardo, yo le voy a hacer una pregunta que usted podría neutralizarme de una vez diciendo no me voy a referir al sucesor, a mi sucesor en la presidencia de la Asamblea Legislativa, pero también siento que como expresidente de la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de dibujarnos un poco mejor el panorama. Eduardo Cruikshank publica en su página de Facebook un artículo que realmente es muy interesante, donde él denota la presión evangélica respecto a sus posiciones como presidente de la Asamblea Legislativa. Yo esta mañana estaba intentando hacer un poco de memoria para acordarme, porque usted fue el que juramentó a don Eduardo, si lo juramentó con la Constitución o con la Biblia, en el sentido de que Eduardo Cruikshank es presidente de un poder político del país, y quería justamente que reflexionáramos sobre la presión religiosa en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Don Carlos Ricardo, ¿a usted qué le ha parecido? Bueno, efectivamente, Randall, adivina bien, yo no quiero entrar a juzgar a don Eduardo. Él está comenzando en una difícil tarea. Creo que cada quien tiene sus convicciones y cada quien puede tener sus convicciones. Lo más importante es atender a la constitución política, que es a la que le debemos nuestra fidelidad a partir del juramento que hemos hecho. Y más allá de eso, pues las convicciones religiosas viajan con uno, ¿verdad? Uno las tiene asumidas, pero lo fundamental es respetar la ley, el derecho, el orden, la justicia vista desde una perspectiva constitucional, y eso es lo que procede. Yo creo que hoy se ha impuesto eso, se ha sometido a votación un asunto que el país no pudo resolver por mucho tiempo. Hoy ha habido un intento por seguir pateando la bola hacia adelante, y lo que se ha hecho bien por parte de la Asamblea es votarlo en democracia y que la mayoría tomara una decisión que ya se tomó. Don Carlos Ricardo, desde el punto de vista político y con su experiencia como diputado, como presidente de la Asamblea Legislativa, como ministro de Turismo, como ministro de la Presidencia, ¿es inteligente volver a poner este tema sobre el tapete desde el punto de vista de la estrategia política? Porque cuando uno le pregunta a Liberación Nacional por qué perdió la última elección, se lo he preguntado varias veces a don Antonio Álvarez, dice, Randall, por este tema. Cuando uno se lo plantea al PUSC, le dicen, por este tema. Ok, es decir, la elección nacional de hace 2 años fue claramente este tema entre don Fabricio y don Carlos. ¿Es inteligente por parte de las fuerzas políticas volver a poner este tema sobre la mesa a 2 años de las elecciones nacionales, don Carlos Ricardo? Si lo vemos desde una perspectiva estratégica, yo creo que hay algunas fuerzas políticas a las que les interesa tener este tema permanentemente ahí porque les generó réditos. Para no discutir los asuntos relevantes de la economía, ni de la seguridad pública, ni de la reforma política del país, les queda más sencillo volver a recurrir a una fórmula que les dio réditos. Y entonces sí, hay algunos grupos para los que esto es un negocio electoral, para los demás no, y al país no le conviene. Y creo, francamente, que no podemos caer en esa treta. Es simplemente una trampa por parte de algunos. Hay otros compañeros a los que, digamos, respeto y que sé que tienen sus convicciones al respecto de esto y lo ven desde una perspectiva muy distinta a la mía y, repito, los respeto. Pero sí hay algunos grupos que han derivado provecho político a partir de esta discusión, a los que les encantaría que esto se vaya, ojalá, hasta febrero del año 2022 para seguir usufructuando de esa discusión. Y bueno, creo que ya no va a suceder. Habrá que ver si en el futuro hay otros temas que traten de explotar en esta dirección.
Don Carlos Ricardo, ¿a usted no le parece que la incertidumbre que se ha generado en la última semana para decenas de parejas de personas del mismo sexo que están esperando el 26 de mayo para que entre a regir como tal en nuestro país, esta incertidumbre también es culpa de la Sala Constitucional, en el sentido de que hizo un voto tremendamente atípico donde le permite a Costa Rica vivir 18 meses con un artículo inconstitucional en su Código de Familia? Fue una resolución, digamos, sí, atípica, efectivamente. Yo supongo que la Sala Constitucional quiso hacer eso para que la Asamblea resolviera algunos aspectos que no están resueltos, digamos, de una manera tan obvia o de manera explícita, a partir de solo decir, solo digo, guardando obviamente la importancia de un hecho tan trascendental, decir que el matrimonio igualitario queda convertido en una realidad jurídica para el país. Y la sala, entiendo que había dado 18 meses para que se pudieran discutir y analizar aspectos que están relacionados con esa decisión fundamental. Y bueno, no es una cosa grata, creo que ha sido un largo camino para las parejas del mismo sexo. Tengo que decir que a mí realmente me duele que el Estado costarricense y el sistema político no haya podido resolver esto hace muchísimo tiempo. Y he reflexionado sobre la responsabilidad de quienes hemos estado en cargos públicos de no haber tenido la capacidad para darles una solución. Y además he pensado mucho. Yo soy una persona, digamos, que disfruto de una familia de las que llamamos tradicionales. Me siento feliz por eso. Y me amarga mucho pensar en tantas y tantas parejas que seguro se murieron esperando la protección de sus derechos, o personas que fallecieron solas sin poder disfrutar de la compañía de su persona favorita, justamente porque no tenían una protección legal que al mismo tiempo les permitiera tener un reconocimiento social distinto. Y por supuesto que prolongar esta situación me parecía absurda, pero además ingrata, injusta, con muchísimas personas a las que les debemos. Y ojalá que con esta votación hoy, rechazando la posibilidad de seguir en esta situación de oscuridad, hayamos honrado un poco esta deuda que tenemos desde el sistema político. Don Carlos Ricardo, permítame hablar de procedimientos. Bueno, en la votación de hoy fue apabullante, 33-20. Entiendo que solo 2 diputados de Liberación Nacional votaron a favor de la moción. Uno de ellos es el diputado Aiza, el otro es el diputado Gurzón, que por supuesto ha estado muy apasionado con el tema. Pero entiendo que hay un reclamo de los diputados que perdieron esta votación, reclamándole a Eduardo Cruxan, el presidente legislativo, que debió de verse en la primera parte de la sesión de hoy y no en la segunda, y que por lo tanto mañana podrían volver a presentar una moción de posposición. ¿Es correcto? Sí, han estado haciendo ese reclamo. No sé si van a presentar una moción mañana o no. La van a perder tantas veces como la presenten. Es decir, lo digo no porque yo represente más que mi voto, pero conozco suficiente de esta Asamblea Legislativa y de la composición de las fuerzas y del comportamiento de las y los diputados como para asegurarle que la van a perder si la vuelven a presentar. Yo la interpretaría nada más como una forma de seguir haciéndole un guiño a la parte más dura de su electorado. Es decir, se podrá presentar en la sesión de mañana, en la sesión del lunes, hasta que amanezcamos a las 0 horas del 26 de mayo. Sí, podrían intentarlo de esa forma. Claro está que eso es sencillamente una forma de majadería. Yo lo interpreto así. Don Carlos Ricardo, perdón, yo le pedí la entrevista para hablar de este tema, pero acabo de recordar que hoy es una fecha importante para Liberación Nacional porque entiendo que se reúnen a conocer el caso del diputado Gurzón. Un caso en el que raramente han durado muchísimo más que lo que duraron, por ejemplo, con Daniel Ulate,
para separarlo de la fracción y del partido. ¿Qué le parece, qué espera usted de Liberación Nacional hoy en el caso del diputado Gurzón? Bueno, yo espero que podamos reunirnos. Francamente no se ha podido por razones diversas, pero no porque no quisiéramos discutirlo. Yo espero además que la posición de la fracción sea clara y no quisiera, digamos, adelantar más que pienso que Liberación Nacional está siempre en la obligación de ser contundentes en contra de la violencia física y en el sentido de que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de pegarle a otra persona a partir de, digamos, una manifestación por ofensiva que esta pudiera resultar en redes sociales o en un grupo privado, que las diferencias tenemos que dirimirlas con un espíritu de civilismo y de armonía con nuestras leyes. Fíjese, cuando usted me dijo ahorita que hoy era un día muy importante para Liberación Nacional, yo pensé que me iba a hablar de otra cosa muy importante y además es la razón por la cual hoy ando con una corbata verde. Y es que vamos a asistir a la firma de la ley de celebración del Día de la Abolición del Ejército. Esta tarde, a las 2 de la tarde, el presidente de la República va a finalmente firmar la ley que nosotros aprobamos y que fue una iniciativa del Partido Liberación Nacional, convirtiendo el 1 de diciembre en un día muy especial en la vida democrática costarricense. Va a ser un feriado con celebraciones especiales para que los costarricenses recordemos una y otra vez la relevancia de la abolición del ejército, de la paz en Costa Rica y de cómo eso nos transformó como nación y nos ha llevado justamente hasta donde estamos, ser un país completamente diferente a otros en muchísimas materias gracias a ese evento histórico. De manera que no podríamos tener un espíritu distinto cuando de violencia se trata. Y eso es todo lo que yo le adelanto. Vamos a ver cómo transcurre la reunión, que espero que transcurra dentro de los márgenes normales de nuestras discusiones internas. Felicitaciones por el tema de la ley que genera el feriado de la abolición del ejército, una fecha que efectivamente es muy importante en la idiosincrasia costarricense y es de lo que nos honramos. Pero permítame que regrese un momento al tema Gurzón, don Carlos Ricardo, porque entiendo que usted no quiere adelantarme criterio y discúlpeme, pero lo ha adelantado bastantes veces. Basta con conocerlo en este tema en particular, en leerle en redes sociales y en escucharle sus declaraciones para entender entonces que su propuesta, la suya en particular, es separar a el diputado Gurzón. No me cabe ninguna duda. Mi pregunta aquí es sobre una valoración política. ¿No le parece que Liberación Nacional en este tema en particular no ha estado a la altura de los acontecimientos? ¿No ha condenado, digamos, de una manera tan clara como si lo hace usted, por ejemplo, el tema de la violencia, don Carlos Ricardo? Vamos a ver, lo divido en dos rápidamente. Yo no quiero adelantar que estoy pidiendo una separación, una expulsión, nada por el estilo. Lo que estoy adelantando, por lo menos, es que creo que ese acto de violencia debe ser condenado sin excusas. A mí no me gusta para nada que haya discusiones en algunos círculos en donde quieren establecer una especie de teoría del empate, según la cual si una persona dice algo en contra de otra, el otro tiene derecho a pegarle. Eso realmente yo lo rechazo de una manera categórica y ha faltado decirlo de esa manera. Aquí no hay empates, aquí no hay absolutamente nada de eso. Sencillamente hay que repeler la agresión, no importa, repelerla moralmente, la agresión física no importa de dónde venga. Y eso es lo único que quiero adelantar hasta este momento. En segundo lugar, sí creo que como partido debimos haber tenido un pronunciamiento más ágil, más rápido, y como fracción hemos tenido, digamos, dificultades. En medio de este tema de la pandemia solo estamos viniendo a la asamblea los días que hay sesión ordinaria, después de la sesión, o más bien sesión extraordinaria, porque el horario es extraordinario, y después de la sesión nos hemos querido reunir 2 veces, se han alargado excesivamente las sesiones por razones que ustedes ya conocen, larguísimos discursos sobre el préstamo del BID,
terminamos a las 5 de la tarde cuando pensábamos que íbamos a terminar a la 1 de la tarde el sábado, y se prolongó desafortunadamente la solución de este tema que reconozco que hemos tardado mucho. Don Carlos Ricardo, muchas gracias por estos minutos. Ojalá que el grupo que impulsa la moción entienda que ya es suficiente y además ha sido suficiente con una parte importante de la población costarricense que se ha sentido excluida y olvidada además del sector político y que a ninguno le sirve. Tal vez por réditos electorales le sirva de manera inmediata, pero a nadie le sirve tener al país dividido en dos. Don Carlos Ricardo, muchas gracias. Con mucho gusto, ha sido un placer estar aquí en el programa, como siempre, a la orden.